Buenos días. El problema de la libertad a lo largo de la historia ha presentado grandes problemas derivados de las acepciones que se le ha dado al mismo. Se tiene que considerar que el término derivado del griego eleutería se viene a presentar como la libertad del hombre desde el mundo grecorromano. Sin embargo, se nos presenta en San Pablo una nueva visión, es decir, una libertad presentada por Cristo como un llamado a permanecer y a pertenecer a Él. Esto es o va en contra de lo que es la servidumbre del nomismo, es decir, lo que hemos escuchado sobre la servidumbre en cuanto a la ley. Pues el Señor nos invita, en San Pablo, a una nueva conducta en la virtud bajo la acción del Espíritu Santo. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es eso de noción de libertad según Gálatas? ¿O cómo se experimenta la libertad de acuerdo a esta carta paulina? Y ante esta realidad, pues se parte de esta investigación que en un primer momento presenta las nociones a partir de las fuentes teológicas, posteriormente la realidad según la carta de Gálatas y por último los aportes a la libertad del hombre libre. Partiendo desde las fuentes teológicas, desde el contexto bíblico, es necesario tener presente que desde el Antiguo Testamento se considera esa diferencia entre libre y esclavitud. Partiendo de Deuteronomio 7:8, es necesario tener presente que la salida del pueblo de Israel de Egipto no se ve como una liberación en sí, pero sí como una realidad de libertad en cuanto a la acción económica y social. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, esta realidad gira en torno a la realidad jurídica y social, como se puede presentar o se observa en las cartas de Gálatas, Romanos y Corintios. Es decir, no hay salvación fuera de Jesucristo. Por lo tanto, el hombre que ha estado antes de Cristo, o fuera de Cristo, o sin Cristo, es un hombre esclavo. En este sentido, los santos padres han considerado la libertad como un elemento ineludible al hombre y se ha estudiado durante toda la era cristiana. Por lo tanto, San Justino viene a decirnos que el hombre es capaz de elegir el bien o el mal, es decir, se hace responsable de sus actos. Posteriormente, San Irineo nos presenta que el hombre es libre para abandonar o no a Dios, mientras que San Agustín viene a decirnos que la libertad no es un don, sino una conquista, pues el hombre no nace libre, pero sí nace con libre albedrío para alcanzar la libertad. A la luz de este contexto, el magisterio de la Iglesia, desde el Concilio de Orange, en el 529, viene a decirnos que el hombre ha perdido su libertad por el pecado original. Sin embargo, posteriormente, en el siglo XIII, con el Concilio de Trento, se nos viene a decir que ciertamente la libertad del hombre, aunque debilitada, no está totalmente corrompida. Pero estas dos concepciones no es para colocarlas en contraposición, sino por el contrario para definir que el hombre se encuentra en orientación a Dios con libre elección. A la luz de esto, su santidad León XIII, con Libertas Prestantissimum, dice que el hombre tiene esa capacidad de que los seres racionales pues tienen la posibilidad de estar en manos de su libre albedrío, mientras que Dignitatis Humanae, con el Concilio Vaticano II, nos presenta que el hombre es poseedor de una libertad responsable, es decir, que tiene la realidad de obrar por conciencia y no por coacción. Mientras tanto, su santidad Juan Pablo II, con Veritatis Splendor, nos viene a decir que la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad. En este contexto, podemos adentrarnos en lo que es la vocación de libertad en la carta paulina. Y tenemos que tener presente que toda la carta es un manifiesto de la libertad cristiana. Es decir, hay un elemento nuevo con todas las acepciones grecorromanas conocidas, y el elemento es el llamado a la salvación, como lo podemos observar en Gálatas 1:6 y 1:5.
Porque volver a la ley implica volver a la esclavitud. Es decir, la liberación no es otra cosa que una llamada a la apertura del hombre a la salvación. Pero ¿cómo explicar esta realidad de la liberación del hombre en Cristo? Por ejemplo, al hombre que se ha convertido al cristianismo, y hay que partir de la acción pascual de Cristo resucitado. De ahí que San Pablo exhorta en una carta, desde el capítulo 5 en adelante, que no hay que volver a caer en la circuncisión, que hay que alejarse de los perturbadores, que la libertad no es lo mismo que el libertinaje, que hay que permitir el triunfo del Espíritu sobre la carne y de manera especial que hay que huir de toda clase de pecados practicando la virtud. Ahora bien, el punto de partida desde la carta a los Gálatas es la condición social. Por lo tanto, San Pablo se usa del conocimiento del Antiguo Testamento usando figuras femeninas de libertad y esclavitud a partir de la esposa y de la esclava de Abraham. Una representa la esclavitud y otra representa la libertad, de modo tal que todo aquel que le escucha o le lee va a relacionar distintamente estos dos personajes con estas dos condiciones sociales de la persona. Es decir, son estados más que procesos de liberación de o de esclavitud a cualquier cosa. Por lo tanto, son estados sociopolíticos familiares para las personas que están leyendo o escuchando la carta. En esta realidad, todo el creyente que en la medida se acoja al don de Cristo se va a hacer un hombre liberado, porque la acción de Cristo misma es el acto liberador. Es decir, San Pablo se apropia de este término heleno de libertad, para presentar el acto liberador de Dios o de Cristo como único liberador. Ciertamente, la libertad ya ha comenzado ya. Y el que se encuentra justificado y el que vive de acuerdo al Espíritu, pues va a cooperar de manera especial con esta acción. Es decir, el autor es Cristo o Dios, el hombre es colaborador o coopera con la acción de liberación. En esta realidad hay que tener presente que los Gálatas se encontraban no conociendo a Dios esclavizados a ídolos, al mundo, a ritos, como se nos presenta en Gálatas 4, 8 y siguiente. Esta realidad de no conocer a Dios pues lleva al hombre en particular a esta comunidad a estar esclavizada. Por lo tanto, se presenta en Cristo que, liberado por la fe a través del bautismo y en la filiación, nos revestimos de Él. Esta realidad va a presentar, va a constituir lo que es la libertad auténtica cristiana y se materializa en el servicio por amor a los demás. Pero tenemos que tener presente algo importante, que esta carta tiene una actualidad bastante diciente para nuestra realidad, y es que es una alerta contra los continuos formalismos religiosos, también es una alerta con los enclaustramientos en los ritos y de manera especial es una alerta con la negación que muchas veces tiene el hombre a aperturarse a situaciones nuevas, de manera especial a la madurez de los hijos de Dios. En consecuencia, la libertad, además de ser un llamado desde la carta a los Gálatas, también es un don y un compromiso. Y como es un don y un compromiso, requiere una respuesta que viene a ser distinto de la alienación o la despersonalización que muchas veces se piensa o que se creía en torno a Dios. En consecuencia, los aportes de esta visión de San Pablo en la carta a los Gálatas a la libertad del hombre libre, pues viene a resonar en lo siguiente, que la libertad práctica es estar libre de la ley. Y estar libre de la ley es una nueva posibilidad de relación con Dios en Cristo. Por lo tanto, hay una vida nueva, es decir, una liberación del hombre que encuentra desde la Sagrada Escritura su centralidad en hacer la voluntad de Dios, de manera especial aquello que va inclinado, orientado hacia los oprimidos. Por lo tanto, la libertad cristiana no es un encuentro con la observancia de normas o un mero nomismo, sino por el contrario, es una realidad en la que
entrelazadas con la justificación y la filiación, vienen a representar lo que es la realidad cristiana como se presenta en Gálatas. Es decir, filiación, justificación y liberación son realidades entremezcladas que vienen a presentar lo que es la realidad del hombre libre. En este sentido, el hombre no cesará de incorporar en las estructuras donde se encuentre, donde se desenvuelva, pues esta acción de la liberación de Cristo, y por lo tanto viene a presentar lo que va a ser su condición de un hombre liberado. También hay ciertos aportes de lo que es la libertad para el servicio de Dios, pues si bien es cierto, el hombre tiene que cumplir contenidos éticos de manera libre, y la iglesia aquí se presenta, ¿verdad?, como aquella que continúa esta realidad de Jesús en medio de la humanidad. Es decir, hace lo mismo que Jesús. Si tú y yo somos iglesias, vamos a hacer esta misma realidad a partir de la acción del Espíritu de Dios. Por lo tanto, la situación cristiana va a ser un servicio de la libertad, es decir, un servicio como hijo y como esclavo. El servicio a los hermanos, a Dios en Cristo. Y por lo tanto, la verdadera libertad pues se abre y va a terminar no en una realidad ensimismada, sino en una realidad interpersonal. Y por lo tanto, la libertad para el servicio de los hombres pues es esa experiencia de sentir a Dios que pasa salvando, como lo experimentó el pueblo de Israel en la liberación de Egipto. ¿Y cómo se concreta esto? O cómo se aprecia desde nuestras realidades, promoviendo que las condiciones menos humanas sean más humanas. ¿Y cómo se alcanza esto? Compartiendo valores, ideales, compromisos, etcétera, que vayan pues a favor del bien común. Es decir, donde se proteja y donde se promueva lo que es la dignidad de la persona. Dicho lo cual, la esclavitud va a ser la divinización absoluta de cualquier creación de Dios, inclusive del hombre mismo y de su razón, de modo tal que la liberación es incorporar los contenidos evangélicos, la energía y la acción del Espíritu Santo en esa realidad de acudir al clamor de ¿quién? De los hermanos que están a nuestro alrededor. Sin embargo, para alcanzar esto hay algo importante, que es la conquista de la libertad interior, y para esto se necesita una verdadera conversión, es decir, no vamos a ser hombres nuevos, no vamos a tener un país, una humanidad nueva, sino tenemos esta experiencia de conversión, es decir, de una nueva relación con Dios en Cristo. Y por lo tanto, ya hace mucho lo que es la interioridad, en la que la fuerza interior va a depender de esa relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Esta investigación ha permitido concluir que la libertad desde el Nuevo Testamento, más allá de independencia, es superar la alienación que se tenía con respecto a Dios. ¿Por qué? Pues es el don de Cristo, como se presenta en Gálatas 5:1, es decir, se posee. Donde está el Espíritu del Señor, está la libertad. De modo tal que esclavizar va a ser volver a las leyes, teniendo en consideración que libertad es la disposición de participar de la oferta de Dios, lo novedoso que nos presenta San Pablo. Es decir, Cristo que liberó al hombre para que fuese libre, se presenta desde Pablo en términos de vocación. Es el elemento nuevo, el llamado a esta realidad. De modo tal que la liberación espiritual del hombre y su liberación encuentra una respuesta en la gracia, es decir, en el combate con todo aquello que esclaviza, no por los méritos propios del hombre, sino como cooperador de aquel que tiene en sí el acto liberador, es decir, Dios o Cristo. Así pues, la libertad como vocación a un modo de vivir en Cristo requiere una respuesta. Es un llamado, requiere una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de liberación? Estar en favor o del lado de la libertad. Es decir, no es un mero estado interior, no es un ensimismamiento. Es decir, esto tiene una realidad con consecuencias en la cotidianidad. Sin embargo, hay que tener presente que no es un vive como quieras,
como tal vez se nos presenta con todas las acepciones greco-romanas, sino que es llevar a la práctica la vocación a la salvación. Y hay la posibilidad en esta nueva relación con Dios en Jesucristo, de modo tal que no es algo abstracto, sino que es una realidad concreta. No yace solamente en tener libertades, sino en ser libres. Libertad es un modo de ser. Libertades son las exigencias de estar en esa realidad plena. Para finalizar, no podemos olvidar que esta realidad es infinita, pero realizada en un ámbito finito, es decir, en el ámbito de los hombres. Pero va a permitir una posibilidad de nuevos vínculos en la caridad. Y como ya ha sucedido, no podemos olvidar que también es precaria, es decir, que se puede perder. Y de ahí la exhortación de San Pablo en la carta a los Gálatas, a lo que decía anteriormente, a no dejarse circuncidar, a permitir que prime el espíritu sobre la carne, a no dejarse seducir por los perturbadores, etc. Es decir, esto tiene una resonancia concreta y vital. No es estático o interno, sino por el contrario, conduce a producir frutos abundantes. Y todo aquello que fomente el acto liberador va a ser una manifestación de la realización de la salvación ofertada por Jesucristo. Finalmente, la liberación fundamental que la Iglesia puede darnos no es otra que estar en el horizonte de lo eterno, pues no es un episodio, sino es una realidad permanente a la cual Cristo nos invita a estar y a permanecer libres. Muchas gracias.